con violencia. Bien, esa es la tragedia. Y cómo realmente el Estado de Israel, inmediatamente, a muy poquísimo tiempo después de ser declarado, ¿no?, como Estado, precisamente el mismo día en que sale Inglaterra del fideicomiso, muy poco tiempo después ya Naciones Unidas se reúne y acepta y da su visto bueno al surgimiento de un nuevo Estado, que incluso le pone delimitaciones. Ustedes van a estar en este espacio, pero ustedes existen y nosotros les reconocemos. Pero también habla de un Estado árabe. Exactamente, ese documento habla de... Pero Israel no el sionismo no respetó eso. Pasó más allá y luego con la guerra ganada, hacer lo que quería. Es tan criminal, vea usted, que declararon al Golán, que es de Siria, propiedad de Israel, por el agua que tiene. Los cerros del Golán. Los altos del Golán, por el agua que tiene. Entonces, ¿de qué se agarraron? No, que hay unos francotiradores que nos disparan de arriba para... Bueno, entonces, así se constituyó el Estado de Israel. ¿Cuáles fueron las características políticas de ese Estado que Chomsky, que es llamado judío también, le llama un Estado canalla? Un Estado canalla porque no hay ley internacional que Israel no haya violado. No hay ley. Y ahora mismo está violando una ley que es sagrada para la UNESCO, y es respetar la cultura y la identidad de los pueblos. El Estado sionista de Israel, que es un Estado canalla, criminal, no solamente ha cometido esos crímenes que estamos comentando, sino que ahora le prohíbe a los palestinos su propia identidad, le prohíbe celebrar la Nakba, le prohíbe que pongan nombres árabes a sus pueblitos y a las calles, todo tiene que ser en hebreo. Y le está prohibido reunirse para celebrar la Nakba. Ellos sí podían hacerlo en el pasado. Sí, reunirse en todas partes del mundo. Y nadie critica eso, porque ha habido tolerancia para con ellos. Ahora este Estado criminal hasta prohíbe la propia cultura de un pueblo, porque se quiere borrar la identidad palestina, porque ellos quieren algún día declarar que todo el territorio de Israel es donde viven los palestinos. Quería decir una cosa, entre las características del Estado que se formó en ese territorio, Israel, está el hecho de que, profesora, tal vez usted no se ha ocupado mucho de eso, es un Estado que no tiene constitución y no tiene fronteras declaradas. Israel no tiene constitución política, ¿no?, como uno la conoce, y no tiene fronteras, nadie lee en ningún lugar, ni siquiera en los documentos oficiales, que diga cuáles son los límites del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque ellos aspiran un día a decir todo lo que está aquí. Ese es el plan del sionismo de Eretz Israel, quiere decir la gran tierra de Israel donada por el cielo. Entonces, en el poco tiempo que me tengo para este tema, voy a hacer una crítica al fundamento bíblico que hoy sostiene el sionismo. El fundamento bíblico del sionismo es que estas tierras fueron donadas por Dios al pueblo judío. Y por tanto ellos tienen... tierra prometida. Sí, exactamente. Entonces ellos tienen el derecho a ocuparlo de la manera que sea. De la manera que sea. Entonces, pero hay algo que duele tanto como eso, y es el silencio del llamado mundo libre, profesora. La actual UNESCO ha tratado de remediar, de limpiar esa mancha del anterior secretario director general de la UNESCO, aceptando a Palestina como miembro, porque eso de prohibirle la identidad es un crimen de las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas lo reconocen como un crimen. Borrarle la identidad a un pueblo, botarlo, repagilarlo con violencia de su territorio. Y ahora la nueva directora o el grupo que dirige la UNESCO ha tratado de remediar esa vergüenza de que el anterior japonés que estaba ahí, un títere como Ban Ki-moon, el secretario actual de la... El coreano que dirige la... que es un lacayo norteamericano. Entonces hay que recordarle a la gente, quizá algunos no lo sepan, que la UNESCO
es uno de los estamentos de Naciones Unidas, pero el que se ocupa particularmente de ciencia y educación, y que, como todos los estamentos de Naciones Unidas, pues puede accionar con los fondos que entregan los estados. Uno de esos estados que aportan gran parte de los fondos es precisamente Estados Unidos, que ya en otra oportunidad, porque la UNESCO tuvo una política que ellos entendieran que les favorecía, les retiró el apoyo, luego le volvió a dar el apoyo. En esta oportunidad el gobierno de Barack Obama pues le dice que no va a apoyar financieramente los programas de la UNESCO y que precisamente en lo que resta del año serían unos 22 millones de dólares los que la UNESCO va a dejar de percibir por apoyo de los Estados Unidos. Vamos a seguir hablando, señores, de todo esto y de cómo está. No solamente es un problema que compete a Israel y a el Líbano, sino que es un problema que nos concierne a todos. Y de cómo los organismos internacionales están permeados, desgraciadamente, por este problema en los próximos segmentos de Página Abierta en la Educación. Recordemos que converso con Mario Bonetti, sociólogo, profesor universitario de muchos años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, investigador social y muy interesado en política internacional. Bueno, realmente este tema es tan candente, este tema es tan interesante que no estamos siguiendo el orden cronológico de los hechos, sino que de repente pues una idea surge y volvemos, hacemos como se dice en literatura, flashback, retrospecciones. Pero volvamos, Mario. ¿Por qué se dice al Estado de Israel el Estado judío? El Estado judío es una culminación de la idea sionista de que primero hay un pueblo judío, segundo que debe vivir en la tierra que Dios le dio, ¿verdad? Entonces, aplicando la idea lo que resulta simpático, digamos así, porque tal como tú dices, en una primera instancia ellos se fijaron la idea de que fuera en cualquier sitio y que podía haber sido en Madagascar, podía haber sido en Borneo, pero podía haber sido en esta isla, señores. O sea, que pudimos haber sido nosotros los que hubiésemos sido desarraigados. No, en Haití. Sí, y se lo llevan a las posesiones francesas, ahí en el Caribe. Podía haber sido. Sí, no, por cierto, hablaron de la Guayana también. La Guayana que estaba despoblada y enriquecida. Bien, entonces, la idea del Estado judío, debo decir que eso no es sobreentendido, que no todos los israelíes ni lo entienden, ni lo comprenden, ni lo aceptan. Lo que pasa es que está gobernando en Israel el partido sionista. No importa que tenga varios nombres. Como se llama, Kadima o el otro, no. Ellos tienen la misma idea y todo el 95% de la población israelí apoya esa línea política, de la misma manera que en Alemania bajo Hitler más del 95% de la población estaba de acuerdo con Hitler y su programa de conquista y de la superioridad racial. Pero eso es lógico, Mario, porque eso es un producto precisamente del dominio de los medios de comunicación, del dominio de los estamentos, del dominio de la escuela. Si usted tiene la escuela, yo conozco gente que me dicen que cuando murió Trujillo, pues lloraron. Porque, yo lo vi, profesora. Porque realmente profesora, su familia en la escuela, en el barrio, los periódicos, solamente saltaban pues las proezas, la abundancia económica, el bienestar que el país había recibido durante 30 años del perínclito de San Cristóbal, y en consecuencia entendieron cuando a este se le dio muerte que realmente quien había pasado a mejor vida era precisamente un santo. Exactamente. Un benefactor, como él mismo se denominaba. Sí. Mire, quiero decir pronto, un Estado judío quiere, en la ideología del sionismo, quiere decir que de ahora en adelante en Israel solamente los llamados judíos, quien el Estado reconozca como judío, podrá vivir en Israel. Primeramente, no existe un pueblo judío.
No hay ¿Cómo una... tú puedes decir, Mario, que no existe un pueblo judío si toda la vida, inclusive en documentos bíblicos, pero además es un término que se ha ido acuñado, el pueblo judío residente en Rusia, el pueblo judío residente pues en países como Alemania o en fin, en Holanda? ¿Por qué tú dices que no hay un pueblo judío? Porque primeramente es un mito que ellos fueron, que hubo una emigración masiva, que el general Tito los botó de la tierra de Palestina, que es el nombre que le puso el... ¿Está hablando del general Tito, el creador de Yugoslavia? el general... está hablando de Tito Roma, el romano. Sí. Sí, no, porque yo me quedé... El que ya destruyó el templo, el general Tito. De acuerdo, estamos hablando varios años luego de la muerte de Jesucristo. O sea, en el siglo I aproximadamente, a principios del siglo I o II de nuestra era. Sí, la muerte de alguien que nunca ha existido, Jesucristo. Entonces, mire, profesora, la leyenda dice que fueron obligados a la emigración y que fueron tirados por el mundo entero y deambularon hasta volver aquí. Y ellos dicen que el verdadero milagro que dice la Biblia es que haya resurgido el Estado de Israel y que ellos hayan hecho resurgir su lengua. Y es verdad, se merece un reconocimiento del mundo entero. O sea, la lengua hebrea es estaba realmente... muerta. Pero, era como el latín, que es una lengua muerta. No, peor, porque el latín se habla hoy día y siempre se ha hablado en todas las iglesias y cosas. Y se estudiaba en Roma, como el griego clásico, que era una lengua de algunos especialistas. Pero es una lengua de estudio, pero es una lengua que la hablan comunidades como lengua nativa. Lo hablaban, para el 1918, el hebreo era una cosa que algunos rabinos lo podían leer, de un libro. Y la voluntad de hierro el sionismo, de los mentores, es tan grande y por tanto tan meritoria, que ellos pudieron preparar el viejo idioma hebreo adaptándolo a la sintaxis y al vocabulario del occidente, de las nuevas palabras. Y impusieron entonces, cuando fueron allí, impusieron el estudio de esa nueva lengua, que es el hebreo. Esa escritura realmente que es bien difícil, Bueno, es bien difícil. Bien difícil no sé, pero por lo menos muy alejada del alfabeto romano que todos conocemos y que dominamos. Bien, esto no es un programa para elogiar al sionismo, aunque hay que reconocer que tiene esos méritos culturales, que es una obra propia del fanatismo muy loable de haber restablecido la lengua hebrea. Bien, entonces, el sionismo, Israel, no puede haber judíos, porque judío era el habitante de la Judea, digamos, hasta el año 30 de nuestra era, hasta el año 30 de nuestra era. El año 70, profesora, cuando se destruye el templo, el general Tito, que no es el yugoslavo, el general romano, el general Tito, y entonces la leyenda dice que fueron tirados por el mundo. No hubo tal emigración. O sea, que esa diáspora no se... Mentira, no. Y yo lo traje aquí, un autor, profesor de historia judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Profesor. Y entonces esos que ha demostrado que no hubo tal emigración. Y esos descendientes que llevaron esa costumbre de la celebración del Sabbat, esas costumbres religiosas de lo que sería la religión judía, que sí existen, me imagino. Yo ante todo voy a terminar la idea, porque no pueden ser judíos, porque se le llamaba judío a aquellos habitantes de la Judea, digamos, para llevarnos de la leyenda hasta el año 70. Como yo dije al principio, era un pueblo cultural y racialmente homogéneo, como son los palestinos de hoy. Es una estructura cerrada, la lengua, homogeneidad racial, y lo único que los separaba era la estructura de clases sociales que existía y de la cual no se habla. Pues eso son cosas prohibidas. Bien, entonces lo que hay hoy día en Israel es una mezcolanza de razas y de culturas. Y lo único común que tienen es hablar la lengua hebrea. Ahora bien, que es una lengua que es artificial.